Continuamos en el living. Bueno, lo comentamos desde el comienzo del programa. Hoy es el Día Mundial de Concientización del Autismo. Para hablar sobre este tema estamos con Amalia Singer y con Silvana Martínez. Ellas son fundadoras de Adultos Autistas Uruguay. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlas. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer estar acá. Bueno, ustedes nos contaban antes de estar al aire, son autistas, pero su diagnóstico no llegó en la niñez, sino que llegó en la vida adulta. ¿Se animan a contarnos un poco su experiencia, cómo fue? Sí, bueno, yo cuando recibí mi diagnóstico, primero en realidad pensé que me entró la duda, decir que podía ser que tuviera autismo. Le había preguntado a mi pareja y me dijo, ¿vos sabés que yo ya lo pensé? Y ahí dije, bueno, averiguaremos. Y bueno, un poco pasó de que fui a la mutualista, primero pregunté en un psiquiatra común y claro, la psiquiatra me dijo, no, si no te diagnosticaron de niña no tenés. Lo cual no es necesariamente cierto, porque en los 80, cuando yo era niña, el autismo estaba dentro de la esquizofrenia infantil. Entonces, bueno, tuve que ir a conseguir a una persona especializada y después validarlo. Bueno, me gustó hacerlo con psicólogo, con psiquiatra, con neuropsicólogo. Entonces hice como todo de varios lugares. Ahí va. ¿Y dónde notabas la diferencia como para decir, yo creo que puedo tener autismo? ¿En qué te sentías identificada o, bueno, diferente de otras personas? Bueno, yo me daba cuenta especialmente con la sociabilización. Mi familia me conoce, me entiende, tengo amigos de toda la vida que está todo bien, pero me cuesta mucho a veces con personas nuevas. Y usualmente me pasa de que eventualmente digo algo que cae mal. Que a veces es porque, bueno, parte del autismo es eso, ¿no? De que hay cosas de la sociabilización que no sabemos, que no las aprendemos de sociabilizar, sino que nos las tienen que explicar explícitamente. Entonces, claro, me pasaba muchas veces en trabajos o cosas así, con gente que me conoce menos, que pueden tomar algún comentario a mal, y la gente que me conoce más ya sabe que uno lo hace de enhorabuena a veces. ¿Caso? En mi caso, bueno, llegué al diagnóstico el año pasado, a través un poco por proceso de mi hijo y por otro lado por una amiga de toda la vida que me conoce, que ella también pasó por este proceso. Porque tu hijo también tiene autismo. Sí, mi hijo está diagnosticado desde el año pasado y esta amiga de toda la vida en su proceso también me señaló a mí y me dijo que le parecía como que tenía todas las características y yo tipo, nada que ver. Pero a partir de ahí, viste, empezás a releerte, entonces ahí empezás a informarte y hay todo un proceso de volver a entender toda tu vida para atrás con una óptica diferente y entendiendo ahora sí con algo que realmente explica las cosas y decir, ahora todo empieza a cerrar, ahora sí tiene sentido. Claro, uno puede pensar, bueno, a veces las etiquetas nos condicionan, ¿no? O termino siendo, en vez de ser mi individualidad, soy tal cosa. Pero en este caso es necesario poderse comprender, poderse englobar y poderse encontrar con la gente que por lo menos pasa por cosas parecidas como entre ustedes dos, ¿no? Claro, exacto. Sí, es liberador, no es, ay, qué horrible, qué espantoso, no, es una liberación poder encontrar algo que te explica, que además hoy en día cada vez más se entiende que el autismo no es una enfermedad, no es un defecto, no se tiene demasiado claro todavía qué es, porque es una cosa que está en proceso de estudio. Y es diversa también. Y es muy diversa, pero lo que ya queda claro es que no es una enfermedad, una falla, es un modelo diferente de cerebro. Por ahora estamos en eso. Funciona muy diferente, funciona tan diferente que terminamos siendo personas muy diferentes al común de la sociedad. Que representan a los adultos que tienen TEA. Me imagino que deben tener experiencias bien variadas de qué le pasaba a las personas que tenían TEA sin tenerlo diagnosticado. Vos decías recién que a veces que caías mal por una cuestión de la sociabilización, de la vida diaria, pero me imagino que deben haber pasado y quienes integran la asociación lo mismo, momentos complejos, ¿no? Y que ese diagnóstico muchas veces también es liberador para quien trata con ustedes y que se comunica con ustedes. Sí, a veces más allá de la comunicación también va en que otra característica del autismo es la hiper o hiposensibilidad.
Entonces a veces te puede molestar, yo qué sé, los ruidos, las luces, la gente. Entonces a más gente que otra le puede molestar, por ejemplo, ir a un cumpleaños o ir mismo, yo qué sé, yo voy a un recital y me gusta y me encanta, pero después necesito un día para estar tranquila y procesarlo. Pero a veces esos tipos de cosas te traen mucha culpa, porque uno no sabe que es diferente. Claro. Entonces uno piensa, qué bajón, siempre tirando para atrás o cosas así, claro. Y en realidad te das cuenta que es algo, una necesidad innata después y te ayuda a perdonarte mucho. También es cierto que hay diferentes grados en cuanto a la necesidad de acompañamiento, porque bueno, si charlamos con ustedes, de repente si no me dicen que son autistas, claro. Capaz que no me doy cuenta, y hay otros casos en que es mucho más evidente. ¿Cómo podemos trabajar en ese aspecto como para que la sociedad sea más integradora? Bueno, la cuestión de los grados es importante. Primero que nada, lo dijiste muy correctamente que son grados. A veces uno dice, es un autismo leve o severo, y eso no es correcto. Se habla de grados porque se habla de las necesidades de apoyo. Entonces, las necesidades de apoyo pueden ir variando al correr de la vida. Uno puede estar sobreestimulado y necesitar más necesidades de apoyo, claro. O sobre todo, obviamente, en los niños. Los niños todavía están en un proceso de crecer y de hacerse, de formación, ¿no? De formación. Entonces, es muy común que también a lo largo de la vida uno vaya necesitando menos necesidades de apoyo, por la cuestión esa de aprender a procesar diferentes cosas, lo cual no quiere decir que ya no las tengas, sino que aprende a manejarlas. Claro. Y por eso es importante, como decíamos recién, la etiqueta también, ¿no? Pensaba que mucha gente debe estar viendo esta nota, abuelos, padres, incluso personas con autismo, dicen, pucha, a mi hijo le cuesta hablar, tiene reacciones que son involuntarias, y veo a estas dos chiquilinas, cómo puede... ¿no? Un poco entra la culpa en la comparativa, ¿no? Por eso me parece importante también aprovechar este espacio para que puedan contar ustedes de esa diversidad que hay, claro. Para que la gente no se sienta mal. ¿Qué hice mal como padre? ¿Qué hice mal como madre? ¿Qué hice mal como abuela? ¿Por qué mi hijo, mi hija no tiene el desarrollo que tienen ustedes? Claro, es que también está la cuestión de las dificultades ocultas. La gente cree que la dificultad mayor del autismo, por ejemplo, es la comunicación social y ese tipo de cosas. Y no, por ejemplo, muchos tenemos problemas con lo sensorial, como decía Silvana, hipersensibilidad, pero también hay otra cosa que es dificultad para integrar. Yo tengo bastante dificultad para integrar varias información sensorial a la vez y me genera un desgaste, un cansancio enorme. Entonces yo de repente puedo andar un par de días a la semana y al tercer día de la semana ya no puedo más, estar cansada. Claro, no funciono realmente laboralmente, es un día que no me rinde laboralmente, por más que trate de trabajar. No, pero la gente no lo ve. Eso no lo ven. Entonces, es muy difícil llevarla bien cuando vos podés andar, digamos, solo 2 días de corrido y el tercer día ya no funciona. Y eso no se ve. Eso no se ve, por eso son dificultades ocultas. Y ahí toma fuerza, ¿no?, la idea de tomar al otro como una individualidad, claro. ¿no? Que es un problema, por ejemplo, en nuestra educación, donde hay un trato como, ¿no?, hegemónico, claro, donde no se ve al niño o hay dificultades por la cantidad de niños que tenemos en la escuela pública de ver en sus individualidades, ¿no? No. Esto que vos decías, o sea, es importantísimo conocer cómo funciona el otro. Bueno, también está la cuestión de las coocurrencias. Desde el 2013 se aceptó de que pueden haber coocurrencias, que quiere decir que puede haber TDAH, que depende de a quien le preguntes, puede ser entre un 40 y un 80% de prevalencia en el autismo el TDAH, o puede ser, no sé, dificultades cognitivas, o pueden haber muchas otras coocurrencias que antes era como que si tenías una de las otras cosas no podías ser autista. Claro. Cuando no es la realidad, lo mismo pasa con los neurotípicos. Uno conoce un montón de gente diferente y no deja de ser neurotípico o igualista. Entonces, en realidad, mucho tiene que ver a veces con cuando se hace un estereotipo con las coocurrencias, que no son necesariamente parte del autismo. Sí, bueno, el desarrollo cognitivo ahí es bien variado, ¿no? Tienen absolutamente, va por un camino paralelo, ¿no? También es bastante frecuente ver a personas que tengan autismo y tengan altas capacidades. Claro. Lógico. Sí. Se da una cosa curiosa, que es que dentro del autismo es común que se vaya un poquito más a los extremos. Si bien, digamos, puede haber un 10-15% en general de
de un nivel cognitivo superior o inferior en el neurotípico, en el autismo se da más como un 30 y un 30, y eso es cierto. Pero tenemos otro 35 que está en el medio, entonces en realidad ahí está en todos los niveles cognitivos. Me quedé pensando en la importancia del diagnóstico temprano, así como pasa con otras cosas, con otras enfermedades de carácter biológico, y no en este caso con el trastorno del espectro autista, pero en la relevancia que tiene el diagnóstico temprano y al mismo tiempo la dificultad de señalarle a los padres, quizá por esa condición que ustedes mencionaban de novedoso, de que todavía está en estudio, de que también el espectro tiene diferentes grados, de poder justamente avanzar en el no es un tratamiento en sí, pero sí en el abordaje del TEA para justamente el futuro de ese niño. ¿Qué tan relevante es en base a lo que han podido conocer con diferentes expertos de otros países con los que han tenido contacto del diagnóstico temprano? Y como madre también. Y como bueno, Claro, como madre ni que hablar. Muy importante, y tal como decías, es la cuestión del abordaje, porque lo principal que necesitamos las personas autistas, sobre todo los niños, son adaptaciones, apoyos y enseñanza, porque nosotros, los de nuestra generación, aprendimos de manera manual, digamos. Sí, los golpes, nosotros, quizás. los golpes, te llevó de repente 20 años más que a los demás aprender ciertas habilidades sociales, entonces de repente yo ahora tengo esas habilidades sociales, de repente las aprendí hace 3 años. Claro. Y los demás los aprendieron con 20 años, yo ya pasé los 40, imagínate. Sí, sí. Entonces es muy importante para darles la enseñanza y todo eso de las cosas, porque nosotros tenemos habilidades diferentes, no es que estemos por debajo de la sociedad, Totalmente. son diferentes, pero como en la sociedad se espera que tengas las habilidades estándar, digamos, en esas habilidades necesitamos apoyo. Y hablando un poco, perdón, de esas habilidades diferentes, pero desde una mirada positiva, ¿no? Porque también, digo, si bien de repente hay dificultades Claro. sociales o hay necesidades de acompañamiento, también hay características que de repente pueden ser propias del autismo, que son espectaculares, Claro. ¿no? Y que aportan un montón a nivel educativo, ¿no? Social, Exacto, laboral. exacto. Sí, en Usualmente general tenemos intereses profundos. Sí. Y eso lleva a que uno, ciertas partes inclusive del cerebro se activan más. Entonces, podemos entrar tan profundo en un tema que es de ahí donde a veces surge mucha gente que es especialista Claro. en algo. Claro. Y te haces especialista y con un hambre de aprender y querer y saber, Van que de a fondo, repente... a fondo. Sí, Exacto. sí. Y eso es bien característico del Claro, autismo. además sí. generalmente tenemos buena capacidad analítica o de conexión de información o de foco en una cosa en particular, pero realmente hay alguna, gran atención al detalle, habilidad para reconocer patrones, no solo patrones en el sentido visual, sino conceptualmente, capacidad para conceptualizar cosas. Tenemos habilidades muy interesantes que varían mucho según, porque dentro del espectro autista tenemos más o menos la misma variación humana que existe en la población en general, así que imagínense que Claro. tenemos todo. Entonces es mentira lo del autista que es bueno en matemáticas. Tenemos todo tipo de cosas y en cada una de esas tenemos habilidades diferentes a los demás que son muy interesantes. En un mundo que me parece está cambiando, pero que aún es hostil para las personas diferentes, por así Claro. decirlo, que todos somos diferentes, pero bueno, ustedes me entienden. Claro, un poco más diferente. Exacto, o diferente, o por conocer un poco más. ¿Cuán cansador es estar todo el tiempo luchando? Sí. Un tiempo, me imagino, antes del diagnóstico, como querer ser de una manera que no estabas pudiendo. Y por otro lado, un mundo que nos exige un montón de cuestiones que sobrepasan lo que puedo dar o que puedo dar otro tipo de cosas. ¿Cuán cansador es y cuán reponedor es estar con aquellos que te quieren, que te conocen y donde no tenés que estar todo el tiempo dando una prueba? Tal como dijiste, es muy cansador. Sí, y es un cansancio acumulado de toda la vida, que se va sumando y sumando y sumando. Sí, igual yo también más allá de eso veo el diagnóstico como esa chance de entenderse mejor. Porque cuando uno se entiende mejor, puede adaptarse mejor. Y no estoy hablando de que en el autismo todos tengamos que adaptarnos al neurotípico y está mal ser autista. No, no estoy hablando de eso. Sino de, por ejemplo, lo que decía Amalia, de entender de que, bueno, yo rindo 2 días y al tercero tengo que descansar y te tomas esa mañana si no te pasa nada. Podés perfectamente hacer eso. Entonces, llevas cierto tipo de adaptaciones personales. Digo, hay gente que
podrá, en vez de hacer, yo qué sé, 2 días y 1 medio, hacer, yo qué sé, 6 horas por día, o habrá gente que puede hacerlo, no sé, diferente, ¿no? Pero sí empezás a ser más consciente de las cosas que te están sobreestimulando y poder llevar un control de esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente usa canceladores de sonido. Yo empecé a usar los AirPods con los canceladores de sonido y me encantan. A veces yo soy de Maldonado, entonces si tengo que venir a Montevideo en ómnibus, a veces me los pongo y ni siquiera tengo música, simplemente me cancela el sonido. Sí, sí. Y te hace una diferencia y llegás más tranquilo y llegás con mejor ánimo. Entonces, no es solamente decir, no, porque el autista tiene que cambiar su forma de ser. No, es entenderse uno para poder procesarlo tener mejor. herramientas. Sí. Desde el punto de vista de quería consultar en particular, ustedes hablarán mucho con expertos y profundizan en la materia. ¿Qué tanto han abordado el tema de las pantallas con los niños que tienen trastorno del espectro autista? Teniendo en cuenta de que ya de por sí en la generalidad, a nivel general, está generando, para la redundancia, una preocupación respecto a la interferencia que tiene desde el punto de vista social las pantallas en los niños. Es decir, que se pone como una barrera que no le permite al niño socializar con el otro, mirarlo a los ojos. Y muchas de esas características se suman o pueden verse incrementados en un niño que tiene trastorno del espectro autista, pero al mismo tiempo puede generarle interés esa pantalla, esa herramienta tecnológica. Claro. Entonces, ese límite y sobre todo el impacto que tienen las pantallas en los niños con TEA, ¿qué tanto han profundizado? ¿Qué tanto saben del impacto que tienen, las consecuencias que genera? Mira, yo lo que pienso, además de las pantallas, es que la sociedad actual está con demasiada carga de información y carga sensorial para los autistas, tanto niños como adultos, y los niños lo manejan peor. Los niños van jornadas muy largas a la escuela en general, mucho más que antes, y todo el mundo estamos expuestos a el ruido de la calle, las pantallas, el coso, el teléfono que suena, la sobreinformación, mismo la información, exacto, la información, la posibilidad infinita de informaciones, la cantidad enorme de opciones, que para los autistas es difícil tener muchas opciones por la forma en que funcionamos, somos muy analíticos y nos vamos por las ramas, y bueno, y entonces, y es especial, particularmente las pantallas, como vos decís, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, es otra cosa más que suma, pero también, como vos decías, y uniendo con lo que decía Silvana, por el lado de los intereses profundos y eso, está bueno, como vos decías, cuando genera interés en algo en particular, pero creo que siempre con cuidado, como en toda la población y en los niños autistas más todavía, sí, con cuidado de evitar la sobreexposición, y eso, como decías, de no quitarle oportunidades de aprender de la vida. De vincularse, ¿o no? De vincularse también. Yo el otro día escuché, y me pareció interesante la analogía, que a veces cuando uno era chico iba de viaje y se iba en la camioneta atrás, suelto, claro, y se iban así la gente de vacaciones. Exacto. Y hoy en día se mira para atrás y dice, qué locura, cómo tenían a los chiquilines sin cintos, sueltos, y era lo más común. Y dicen que bueno, que estamos llegando a eso mismo con las pantallas, que los niños menores de 5 años no tendrían que tener acceso a las pantallas. Sé que es difícil, yo no tengo hijos, así que no puedo, decir que es mucho al respecto. Es sencillo hacerlo. Claro, pero... No es fácil, pero es una lucha diaria. Exactamente. Entonces dicen que bueno, que se está empezando a ver o se va a empezar a mirar para atrás y decir, qué locura cómo teníamos todos esos niños tan conectados a las pantallas. Y bueno, y en el autismo, por lo que tú decías, las dificultades esas aún más se sienten, ¿no? Claro, sobre todo pensando en esas herramientas que ustedes hablaban, de cuando se llega desde temprano con el diagnóstico, buscar esas herramientas que permiten un mayor contacto con la vida social y sobre todo con ese contacto social, y las pantallas interfieren a nivel general, incluso también a los adultos, que ese es un dato no menor, que también hay que ponernos a interpelarnos, que claro, a veces lo vemos mucho con los niños, en cómo impactan los niños, pero también impacta en los adultos. Entonces, hay allí una limitante que se agrega a las dificultades que ya tiene de por sí el trastorno del espectro autista. Sí, también es una cuestión del neurodesarrollo, ¿no? Absolutamente. Entonces, el espectro autista está muy conectado al neurodesarrollo, y en los niños y las pantallas
va todo ligado, sí que está correcto. Siempre que hablamos de autismo, a uno le da la sensación que es una patriada de las familias y las personas que lo viven, ¿no? Y aquellos que están en el tema. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con la responsabilidad? Pienso que así como hay que adaptar tal vez una clase o la manera de dictar una clase para que la persona dentro del espectro autista pueda estar integrado, en los trabajos, si vos decís, bueno, al tercer día yo no puedo funcionar, tengo tales necesidades, alguien que te lo permita. ¿Estamos adaptados como sociedad? ¿Ustedes tienen las herramientas legales y las herramientas estructurales para poder hacer defender sus derechos? Hay dos cosas. Una es que no estamos adaptados y estamos muy lejos de eso. Por otro lado, Uruguay comparado con otros países, va bien. Entonces, ¿con quiénes lo comparamos? Y bueno, esa es la cuestión. Con la región. Claro. Comparado con la región, en realidad, Uruguay hace mucho. Pero claro, por ejemplo, Uruguay tiene esto de poder ponerle asistencia a los niños cuando un asistente personal cuando van a la escuela. Sí, pero acompañamiento son pocos, terapéutico. Son pocas horas. Y dice, claro, son pocos y son pocas horas. El problema es que de repente hay 3 años de espera para que te asignen un asistente social. Claro. Y Y la todo lo que escuela te perdés lo en 3 exige años. y te dice, no, necesitamos que lo tenga hoy. Sí, totalmente. Entonces lo tienen que pagar o esperar a que el Estado se lo otorgue, y el Estado no está sacando a veces ni los cursos para la gente hacerlo, para poder postularse. Somos de avanzar las ideas, no sin el presupuesto que se designa para Exacto. llevarlas adelante. Sí. Lo mismo con la cuota de inclusión laboral, Sí, que claro. también se incumple, o sea, el Estado incumple todo el tiempo en ese porcentaje. Fíjate que en el autismo hay un 80% de desempleo o subempleo, que significa que estás en un empleo inferior a tus capacidades. Y siendo así, el 80% es la discapacidad con más vulnerabilidad en lo que es laboral. Y a veces hay gente que sí puede realmente ejercer un trabajo y todo, pero necesita ciertos apoyos simplemente. Claro. Y está bueno que el Estado nos diera ese lugar para poder aportar a la sociedad, porque ¿cuántos autistas hay que podrían tener un trabajo fijo, un trabajo bien y no estar dentro de ese 80%, y en vez de estar pidiéndole al Estado, sino que el Estado les provea una manera de que esa misma persona pueda estar aportando? ¿Y qué ¿no? pasa con el sistema de salud? También te lo pregunto a ti como madre, ¿no? En esta a veces lucha interminable de la búsqueda del especialista con el diagnóstico correcto, y si hay una diferencia entre quien tiene el presupuesto para generar, el acompañamiento adecuado y quien no lo tiene, ¿no? Muchas veces cuando necesitas algo medio específico, es medio difícil de diagnosticar o difícil de manejar, tenés que ir por el lado privado, por el lado privado y con suerte por el BPS a través de alguna clínica, pero en las mutualistas no hay mucha especialización. Entonces sí, es difícil de manejar todo esto. Y quería volver atrás en un conceptito que es lo que decías sobre que el Estado que aporte, bueno, el Estado cuando no tiene dinero, pero hay una cosa que sí se puede hacer cuando no hay suficiente dinero, que el Estado debería poner dinero, pero si no hay para ponerlo, toda adaptación, todo apoyo que des facilita, mejora la situación de las personas y hay menos personas necesitando apoyos económicos, por el lado, como decía Silvana, en los adultos y en los niños, por ejemplo, en la escuela. Si vos tenés al niño mejor en la escuela porque tenga, yo que sé, por ejemplo, un espacio silencioso en la escuela donde ir a tranquilizarse, de repente ese niño puede estar bien en la escuela y no estar necesitando un acompañamiento terapéutico, un acompañante terapéutico, es decir, un acompañante adulto en el aula que lo acompañe. No todo niño autista necesita el acompañante y Claro. entonces un niño autista que anda bien en la escuela puede estar sin el acompañante. Entonces habrían menos niños necesitándolos si hubiera mejores adaptaciones. Entonces, las adaptaciones funcionan como una prevención, no prevención del autismo, prevención de las dificultades que tenemos y que tienen los De la niños severidad que te autistas, lleva. claro, de las crisis de ansiedad, de los problemas, de las enfermedades que vienen asociadas. Claro, y que termina además también generando, si lo miramos desde un lugar absolutamente económico, termina generando un gasto al Exactamente. Estado a tener Claro. que atender ante situaciones
bueno, que se desbordan, cuando en realidad Claro. se podría trabajar en prevención. Y Claro. eso pasa en muchos ámbitos. En muchas cosas, ¿no? claro, es mucho más Obviamente. eficiente. Siempre la prevención es más eficiente. Siempre es mucho más Ni que hablar, eficiente, pero también bueno. pensaba en este contexto en la preparación de los docentes, incluso, Claro, para poder exactamente. abordar situaciones no de urgencia, pero situaciones extremas, por ejemplo, un ataque de ansiedad de una persona Claro, que tiene TEA, claro. de cómo abordarlo, porque no se aborda de la misma manera, hay que Claro, tener ciertos recaudos, exactamente. y la preparación creo que ahí también nace un hecho, Sí. que se tenga que hacer un Diferencial. énfasis. Y a veces Sería- ni siquiera, perdón, me imagino el abordaje de cosas extremas, sino el, por ejemplo, cómo enseñar, Claro. la ¿Cómo manera de enseñar? enseñar. Nosotros aprendemos ¿Cómo tiene que estar, diferente. dispuesto el salón, Sí. los ruidos del salón? A veces ni siquiera es llegar a ese punto, sino Sí, sí. cosas mínimas. Tal cual. Exactamente. Yo iría un poquito más allá y lo llevaría también a la parte de salud. A veces los psiquiatras y eso, cuando se necesita, como decíamos recién, un diagnóstico o un apoyo, tienen poco conocimiento o no están actualizados. Entonces, pasa a veces de que, por ejemplo, un autista puede tener una carga de sobreestimulación y tiene como un desborde que se le llaman meltdowns, que son esas veces esas crisis que uno ve cuando la persona se saca un poco, ¿no? Sí. Y a veces en el autista las personas las personas de médicas, digamos, que no tienen esas actualizaciones, lo tratan como un ataque de pánico. Claro. Y el ataque de pánico no tiene que ver con eso. Hay cosas que son parecidas y se ven desde afuera, pero desde adentro es totalmente diferente. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el agotamiento autista, que es otra causa también, otra que causa el autismo, que es en esos momentos cuando tuviste demasiada Ya está. exposición, demasiadas Sí, cosas, sí. como que te cerrás y caes, o el burnout, Sí. y no podés salir y necesitas un rato, como decíamos, un espacio de silencio, quedarte quieto, descansar, no estar afectado con los estímulos, y de repente lo tratan como depresión y te dicen, no, tenés que salir, tenés que ir a sociabilizar, y en realidad es totalmente contrapuesto a lo que se necesita para salir de ahí. Entonces, es importante no solamente darle la información a los maestros y eso, sino también en la parte médica, ¿no? Estar preparado. Sí, totalmente. Bueno, nos quedaríamos hablando toda la tarde, pero tenemos que despedirlas. Decirles que también ustedes, la fundación, la tienen con las puertas abiertas, ¿verdad? Para toda la gente que Sí, quiera es. hacer consultas y que a partir de allí también generan un montón de instancias para mejorar la calidad de vida de las personas autistas. Sí, nosotros somos Adultos Autistas Uruguay, inclusive podemos ayudar en el camino para hacer un diagnóstico, Claro. que se da mucho a veces que los adultos no saben a dónde ir y a veces, bueno, puedes tener simplemente curiosidad, pueden ser otras neurodivergencias, que bueno, nunca se sabe a qué punto puede ser una u otra, poder ayudar desde ahí también. ¿A través de las redes sociales las pueden contactar? Ujú, sí. ¿Sí? Por Instagram en Adultos Autistas Uruguay. Tengo una pequeña duda. ¿Por qué 1 en 36 es como el lema? Sí, importantísimo. 1 en 36 es porque el CDC de Estados Unidos descubrió que la última encuesta es que los niños menores de 8 años la prevalencia es 1 en 36. La incidencia. Eso sería un 2.87%. Un montón. Por ciento. En Uruguay, en el último censo del año pasado, Sí. Que se se hizo preguntaba. un 0,7. Entonces eso quiere decir que si nosotros extrapolamos esa prevalencia, podríamos estimar que en Uruguay falta un 2% más de personas diagnosticadas. Claro, hay un subdiagnóstico impresionante. Exacto. Y estimamos también que mucho de eso viene en los adultos, porque así como hay en los niños, tendría que haber la misma prevalencia en los adultos, solamente que no lo saben o no están diagnosticados. Bien. Gracias por acompañarnos. Un gusto recibirlas. Gracias a ustedes.